Mi nombre es Jennifer Betancourt. Hoy voy a socializar un tema muy importante que es sobre la educación, partiendo desde el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde este hace referencia a que la educación es un derecho de la persona y es un servicio público que tiene una función social y que con eso busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Para complementar esto, voy a hablar un poco acerca de ese recorrido histórico que tuvo la educación partiendo desde el siglo XVI, siglo XIX. Inicialmente, en el tiempo de la conquista, cuando llegaron los españoles a nuestro país, nace la escuela de los indígenas. Son las escuelas rudimentarias, donde es como simplemente desaprensión de las letras y de la religión católica. Resulta que los españoles instauraron en Colombia dos escuelas, incluyendo universidades, que eran las escuelas y las universidades de los jesuitas y de los dominicos. En las escuelas de los dominicos solo podían ir los hijos de los españoles, y ellos tenían un punto errado sobre los indígenas porque decían que no tenían cultura, que los indígenas no tenían cultura y que debían ser educados. En 1565 más o menos empezó pues como la educación colonial basada en los principios del Renacimiento. Era una educación dirigida por sacerdotes y ellos eran los que los elegían. Ellos especialmente eran los que elegían los maestros y esos maestros eran sacerdotes. En pasados 1777 se promulgan en las instituciones diferentes gremios, ampliando las técnicas, ya las técnicas artesanales, las técnicas empresariales, preparando a las personas y a los estudiantes para el trabajo. En 1821 empieza la creación de los colegios en las diferentes ciudades, en los diferentes pueblos, inspirados más como en un sistema educativo. En 1826, en 1842, la ampliación de un método que se llamaba lancasteriano, que era donde se resaltaba en la educación primaria, pero ese tema de la infraestructura se resaltaba más pues que el ser dentro de la educación. En la época de Santander empezó a crearse esas escuelas normales, ya definir un currículo donde ya se daban pues como la dirección general de una institución pública donde ya podían ingresar y acceder a la educación muchas más personas. En 1844 se abren algunos colegios privados un poco más pequeños, un sistema educativo mucho más reformado, más sofisticado, donde era una educación mucho más exclusiva. En el siglo XVIII se crean instituciones franciscanas, donde ya hay este poder de la iglesia y empiezan a ser un poco más aponderado y hay un mayor dominio de las universidades y de la escuela franciscana. En 1867 se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos en Colombia y su misión pedagógica era hacer una reestructuración en el modelo pedagógico que acá se tenía en cuanto al modelo normal. Entonces ellos llegaron a hacer como esa reestructuración. Y ya en 1867-1885 ya hay un mayor banco de escuelas e instituciones educativas en el país. La educación se centraba más como en la burguesía, como en esas personas que realmente ellos pensaban que tenían derecho y acceso a la educación. En 1886 inicia el tema de la educación pública gratuita y fue donde se empezó a hacer la división de la escuela primaria, secundaria
y los profesionales o superiores. En 1888 se establece la educación religiosa como obligatoria dentro de la escuela. Y a diferencia de las administrativas y los docentes, se empieza a crear como esa supervisión dentro de la escuela y que es realmente los temas y las temáticas que se estaban dictando. En 1900 existe una reforma educativa y hay como una división en la enseñanza cuando se empieza la escuela primaria, que ya era urbana y rural, y la secundaria, que ya era la técnica o la clásica. En la técnica era cuando los estudiantes ya tenían un enfoque, empezaban a crear ese enfoque para su labor para la vida. En 1930 ya empieza esa exigencia donde todos los niños tenían que tener una educación obligatoria, o sea, ya tenían que ir a la escuela y se empezó a crear como esa vocación en cuanto al tema agrícola. Incrementó en la ciudad incrementó ese trabajo universitario centrado en el proceso agrícola. En 1950 se crea pues como el ICETEX para que todas estas personas que no tuviesen acceso a la educación primaria y empezaron a hacer las categorías salariales, pudiesen las personas tener acceso a la educación universitaria y poder buscar ese enfoque, ese sistema que ellos deseaban pues para la vida. Bueno, luego más adelante se empezó como ampliar un plan de desarrollo educativo donde se logra un sistema nacional de educación. Empiezan a crear las reformas superiores, la educación privada, la importancia de la creación de las técnicas y las tecnologías. Y ese aporte a la educación privada, dando prioridad a los bachilleres para que ellos tuvieran ese enfoque y esa diversidad de poder elegir qué es lo que ellos querían hacer para la vida. Bueno, en Colombia hay una serie pues de universidades que tienen educación gratuita, que son el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, el ITM, Universidad de Envigado, la UNAD, que es la Universidad Nacional a Distancia, Universidad de Atlántico, y estas universidades tienen diferentes sedes en todo el país para que las personas accedan de forma gratuita. En la Universidad de Cartagena, la Escuela Naval de Cartagena y el Colegio Mayor de Bolívar. Hay 8 países que se unieron en cuanto al sistema de educación gratuito que se llama el CIAT, donde ellos adquirieron un convenio virtual para que personas de todo el mundo pudieran acceder a esta nueva alternativa educativa, y son países como Finlandia, Alemania, Francia, Eslovenia, Islandia, Uruguay, Argentina y Suecia. Estos países trabajan por la educación gratuita a nivel mundial. Bueno, en el siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, se declaró en la Asamblea de los Derechos Humanos, se declaró en el artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación de forma gratuita, que ésta debe ser gratuita y que debe concernir a la instrucción elemental y fundamental, haciendo referencia a la escuela primaria y a la escuela secundaria. Hay unos países que tienen su educación gratuita y el éxito de este principalmente es un principio fundamental que ellos tienen, donde dicen que los estudiantes deben buscar su libertad, o sea, que ellos deben trabajar por aprender y respetar sus ideales, y que el enfoque educativo es en cuanto al centro de interés que tiene el estudiante.
Ese es el éxito de esta educación porque es donde el estudiante realmente aprende a ese sentido crítico y aprende cuál es su libertad y su enfoque en cuanto al centro de interés. Los países que tienen la educación gratuita son Islandia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Singapur, Finlandia, Hong Kong, Japón, Corea del Sur. Ellos cada uno tiene su método, tiene su metodología educativa, hace mucho énfasis también en la metodología Montessori, que trabaja en la construcción de conocimiento y en el trabajo de libertad a través del control del error.